Listo. Me confirman que se ve y se oye, por favor. Ya, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Ya, esta clase es bonita. Entonces, primero vamos a hablar sobre las lipoproteínas, antes de hablar de las dislipidemias y síndrome metabólico. Entonces, ¿qué vendría a ser una lipoproteína? Es aquella que va a transportar en los lípidos, simplemente eso en la sangre, como vemos aquí, en el hígado, en los tejidos. Entonces, las lipoproteínas transportan los lípidos. Estas son las lipoproteínas. Van a tener una estructura o una envoltura que es apolar. Esto quiere decir que es hidrofílica. Perdón, esta es envoltura polar, que es hidrofílica, donde vamos a tener al colesterol, a los fosfolípidos y a las apolipoproteínas. Y por dentro van a tener un núcleo que es apolar, que este vendría a ser hidrofóbico. En este caso tendremos dentro a los ésteres del colesterol y a los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué lípidos transporte esta lipoproteína, se van a clasificar en 4 tipos. El primero que tenemos son los kilomicrones. Los kilomicrones son los que transportan en su mayor cantidad los que son los triglicéridos exógenos, o sea, los triglicéridos que vienen de la dieta, de nuestra alimentación. Luego tendremos a los VLDL, que son los que van a transportar a los triglicéridos, pero ya no exógenos, sino los endógenos. Luego tendremos al LDL, que es el colesterol malo, por así decirlo, que va a transportar sobre todo colesterol del hígado, como vemos acá del hígado, hacia los tejidos. Y finalmente tendremos al HDL. En este caso es el colesterol bueno porque va a recoger este colesterol y lo va a llevar de los tejidos nuevamente hacia el. Entonces, aquí vemos la vía o cómo es que se da este transporte de lípidos. Primero nosotros, por medio de la vía exógena, vamos a adquirir los lípidos de la dieta. Entonces nosotros nos alimentamos, va a pasar todo esto hacia el intestino y los kilomicrones se van a encargar de transportar lo que son primero los triglicéridos exógenos a través de los capilares, como vemos aquí, llegan a músculo, tejido adiposo, y los remanentes, lo que sobra, va a ser llevado hasta el hígado. Entonces, en el hígado, luego se van a formar los VLDL, como vemos aquí, y de los VLDL se van a encargar de llevar los triglicéridos, pero ya no exógenos, sino endógenos. Entonces, estos nuevamente llevan los triglicéridos nuevamente a músculo adiposo, a músculo y tejido adiposo. Y los remanentes van a ser llevados o nuevamente al hígado o se van a convertir en LDL. Entonces, este LDL se encarga de llevar colesterol desde el hígado hasta los tejidos periféricos, ¿verdad? Entonces, finalmente tendremos al HDL, que es el cual va a recoger este colesterol que sobró, luego que ya fue utilizado todo lo que trajo el LDL, sobró, si es que sobró, el HDL se va a encargar de recoger, así igualito que un basurero viene a recoger las bolsas de basura, igual, viene y recoge todo el colesterol que ha dejado, que ha quedado sobrante de los capilares y de los tejidos, y lo va a regresar nuevamente al hígado. Entonces, teniendo estos conocimientos, vamos a pasar a hablar sobre las dislipidemias. En este caso, una dislipidemia vendría a ser una alteración en los niveles séricos del colesterol y de los triglicéridos. Esto va a conllevar principalmente a riesgos cardiovasculares. Estos pacientes sufren de cardiopatía isquémica, angina de pecho y también pueden tener infarto de miocardio agudo, accidentes cerebrovasculares y trombosis venosa. A todo esto nos va a predisponer un paciente con dislipidemia. Entonces, tenemos distintas etiologías. Primero, podemos clasificar estas dislipidemias como primaria, o también llamada genética, y secundaria. Entonces, según la etiología, lo clasificamos como primaria o secundaria. Entonces, esta primaria, que como vemos aquí dice que es genética, puede ser de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos la hipercolesterolemia familiar monogénica y también la poligénica, déficit de ApoB100, que es una lipoproteína,
una apolipoproteína. También puede ser una hiperlipemia familiar combinada, en la cual la mayoría sus antecedentes familiares van a ver que todos han sufrido de triglicéridos altos, de colesterol alto, sin necesidad que los pacientes se alimenten mal. Tenía una amiga yo que ya se fue de la universidad, que ella, todas las cosas que ella comía eran cosas súper saludables, eran comidas con cero grasas y cero grasa, y un día llegó triste a la clase porque nos dijo que a pesar que había comido todo así, sus niveles de triglicéridos estaban como por 400, o sea, es increíble, y ella no comía nada, o sea, no comía nada de grasa y aún así su colesterol, sus triglicéridos estaban por los cielos. Entonces, estos pacientes es por genética. Y luego tenemos lo secundario, que ya es más frecuente, que es por toda una calidad de vida o un estilo de vida no saludable, ¿verdad? Tenemos a pacientes que son muy sedentarios, dietas altas en grasa, como este dibujito, en colesterol, en grasas trans, también pacientes con enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, cirrosis, y también puede ser secundaria a fármacos. Por ejemplo, los glucocorticoides también pueden causar dislipidemias, las tiazidas también, los beta-blocs y los retinoides. Y también las podemos clasificar según qué lipoproteína es la que está elevada. Bien, tenemos aquí 4 tipos. Por ejemplo, la hipercolesterolemia, en la cual simplemente va a estar elevado el colesterol LDL o el colesterol malo, y este va a estar por encima de 130. Luego tenemos la hipertrigliceridemia, en la cual solamente los triglicéridos estarán aumentados, más de 150. Tenemos la mixta, en la cual ya está elevado el LDL, también los triglicéridos, y además va a estar bajo el HDL. Y la hipoalfa lipoproteinemia, que aquí vamos a tener solamente bajo el HDL. Recuerden que para los hombres un HDL bajo significa que está menos de 40 y en mujeres significa si es menor de 50. Ya las mujeres siempre tenemos un poco más de HDL. Entonces, con esto, aquí también les puse una tablita en la cual hay distintos fenotipos, se llama fenotipos de Fredrickson, y en el cual te hablan de 1, 2, 3, 6 fenotipos, y dependiendo de cada uno de estos, significa que uno de estos lipoproteínas va a estar aumentada. Por ejemplo, en el fenotipo 1, el que está aumentado son los kilomicrones. En el tipo 2A tenemos al LDL elevado. En el 2B está elevado el LDL y el VLDL. Ya. Esto para un poco memoria, porque me parece que esto lo he visto en sus diapositivas y eso podría venirles en su examen también. Bueno, hablaremos un poco entonces del riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros tenemos distintos factores de riesgo, ¿verdad? Estos pueden ser modificables o no modificables. Dentro de los que son modificables, ¿qué tenemos? Principalmente el género, masculino, femenino, también la edad de los pacientes. Pacientes mayores suelen tener mayor riesgo cardiovascular, y la herencia también, la herencia de nuestros padres. Recuerden que en una familia donde papá, mamá son obesos, usualmente los hijos salen obesos y hasta la mascota llega a ser obesa, porque todos llegan a un círculo vicioso, todos llevan el mismo estilo de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a causar estas dislipidemias? ¿Qué nos causa? Estos vendrían a ser los riesgos, los factores de riesgo modificables. ¿Ya? Aquí me equivoqué. ¿Ya? Estos son los factores de riesgo no modificables y esos son los que sí podemos modificar, ¿ya? Para el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué sí podemos modificar? La presión arterial. Si la presión arterial está controlada, entonces va a haber un menor riesgo cardiovascular. Entonces, una presión que es mayor de 140/90 va a producir un daño en el endotelio y va a favorecer la formación de las placas de ateroma. Y como hemos visto que en un paciente con dislipidemia puede que haya HDL bajo, entonces estas placas de ateroma se van a ir acumulando, se va a ir acumulando esta grasa, estos lípidos. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente HDL para recoger toda esa grasa que ha quedado remanente ahí.
Y también porque puede que el LDL esté muy alto, entonces se deposita mucho más lípidos de lo que el HDL se puede encargar de limpiar, por así decirlo. ¿Qué más? El tabaquismo. El tabaquismo es muy importante porque también hay daño endotelial y también está comprobado que aumenta el LDL y disminuye el HDL, ¿sí? Recuerden que toda la formación de placas de ateroma es el principal o el desencadenante vendría a ser el daño endotelial. Es lo primero que ocurre cuando nosotros hablamos de hipertensión, de enfermedad cardiovascular. ¿Qué más? Las dietas altas en grasa, eso también se puede modificar, haciendo dieta, ejercicio, pacientes muy sedentarios también. Esto es muy importante porque con dieta y ejercicio nada más nosotros podemos mejorar completamente la calidad de vida del paciente y revertir estas dislipidemias, ¿sí? Salvo que ya lleguemos a una diabetes, una hipertensión que prácticamente ya no son revertibles, sino solo controlables. Entonces, enfermedad crónica caracterizada por el incremento de la masa grasa, ejercicio regular. Recuerden que el ejercicio disminuye la presión arterial y aumenta el HDL. Nos va a ayudar a prevenir sobrepeso, obesidad, también diabetes. Así que es importante realizar entre 30 a 60 minutos diarios de ejercicio aeróbico. La hiperglucemia también nos va a inducir a riesgo cardiovascular porque acelera esta aterosclerosis de la cual hemos estado hablando y daña otra vez el endotelio vascular. También, ¿qué más? El beber alcohol, bebidas alcohólicas, aumentan la presión arterial y aumentan los triglicéridos. Así que esto aumenta el riesgo igual cardiovascular. Recuerden que el beber vino una vez o 2 copas diarias para los hombres y 1 copa diaria para la mujer, pero vino tinto es beneficioso siempre y cuando sean pacientes mayores de 50 años. Entonces, en pacientes mayores de 50 años, el tomar 1 copa de vino diaria vendría a ser un factor protector cardiovascular, ¿sí? Recuerden que puede aumentar el HDL. Entonces aquí, no más que nos vamos a, o sea, cuando hablamos de perjudicial, el alcohol vendría a ser cerveza y además tomar en exceso. Realmente es 1 copita diaria, no van a tomar toda la botella de vino, por favor. Y siempre mayores de 50 años, ¿no? Que ustedes nada que ver. Ya. Y el aumento del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Ay, aquí no me acuerdo qué era. Puse la imagen y ya me olvidé. Ya me acordé. El estrés. El estrés es súper importante cuando hablamos de riesgo cardiovascular también. Recuerden que aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad cardiovascular también. Así que estos vendrían a ser los factores de riesgo que son modificables por el paciente. Esos son los más importantes, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar sobre el síndrome metabólico, que vendría a ser un conjunto de anormalidades que van a aumentar el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Entonces, recuerden todo lo que hemos hablado. Uy, ¿qué pasó? Se salió. Ya, perdonen chicos. Se salió, no sé por qué. Ya. Entonces, para finalizar, hablaremos de esto. Entonces, recuerden todo lo que hemos hablado. Hablamos del sedentarismo, la alimentación excesiva o con demasiada grasa, comida demasiado grasosa, también la genética del paciente y el ambiente. Todo esto va a influenciar al paciente a que sufra estas enfermedades o dislipidemia. Entonces, miren aquí, lo más grande o lo que engloba todo esto de aquí en el síndrome metabólico vendría a ser la obesidad central. Esto es lo más importante. Un paciente es raro encontrar síndrome metabólico si es que no tiene obesidad central. Y para algunas de las clasificaciones que a ustedes les van a dar, ¿no? Para que ustedes clasifiquen al síndrome metabólico, es obligatorio que cumplan con este criterio que vendría a ser la obesidad central. Entonces, ¿qué más? Como vemos aquí, todo esto de aquí vendría a ser un conjunto, por ejemplo, diabetes, dislipidemia, hiperinsulinemia, el estado proinflamatorio. Recuerden que un sobrepeso u obesidad siempre va a ser un estado proinflamatorio, protrombótico. La hipertensión arterial también va a contribuir mucho en el síndrome metabólico para finalmente llegar a ser una hiperinsulinemia, insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, el diagnóstico del síndrome metabólico, como vemos aquí, lo hacemos con estos 5 criterios.
Primero que nada, y el más importante, como les mencionaba, la obesidad abdominal, la obesidad central, ¿sí? Más que el IMC, porque también podemos hablar de IMC o el de obesidad si el IMC es mayor de 30, ¿verdad? Pero sí sobre todo es más importante la obesidad abdominal, ¿por qué? Porque está relacionada con diabetes y hipertensión, más que el IMC, como les digo. Hay pacientes que no tienen una obesidad central bueno, o sea, a lo que me quiero referir es que hay más riesgo en los pacientes que tienen la obesidad central. Hay pacientes que tienen otro tipo de obesidad. No sé si han visto que hay diferentes tipos como de pancitas de los pacientes. Hay unos que tienen una pancita que es ya, hay diferentes tipos de obesidad. Entonces hay pacientes en los que, gracias a Dios, no tienen este perímetro de cintura. Entonces aquí vamos a medir el perímetro de cintura de estos pacientes y eso es lo que a ustedes les ponen en su clase, por eso es que yo se lo pongo. Pero recuerden que para el Perú, obesidad abdominal, obesidad central se considera más de 94 en varones y más de 80 en mujeres. ¿Ya? Si no me equivoco. Entonces, recuerden que es menor para nosotros porque estos valores son usualmente para pacientes que son de Estados Unidos o europeos. Es otro punto de corte, ¿sí? Entonces, no se olviden. Pero bueno, aquí se lo están poniendo así que yo se los puse así también. ¿Qué más importa aquí en el síndrome metabólico? Los triglicéridos más de 150 también son un criterio. El HDL bajo, recuerden, menos de 40 en varones y menos de 50 en mujeres. Una presión arterial elevada o que el paciente ya reciba tratamiento para hipertensión, ¿sí? La sistólica más de 130 o diastólica más de 85, entonces, o como les digo, que ya estén en tratamiento. Y finalmente una glicemia en ayunas elevada, más de 100, o también pacientes que ya estén diagnosticados como diabéticos y reciban tratamiento. Entonces, para decir que un paciente tiene síndrome metabólico, requerimos 3 de estos 5 criterios. Entonces, si cumple con 3, ya nosotros podríamos hacer el diagnóstico en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, esa es la clase de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Todo claro, chicos? Sí, todo claro, Pau. Listo. Entonces les paso su pasito para que de una vez se vayan a seguir estudiando. A ver. Y de ahí vamos a revisar el pasito anterior. Listo. Listo. Y tienen hasta las 11:30 para resolverlo, chicos. Mientras voy tomando la asistencia.
Un minuto les queda, chicos. Vayan enviando. Veinte segundos. Cinco segundos. Ya, creo que ya todos enviaron. Listo. Se cerró. Ya, chicos. Entonces voy a compartirles para... Ah, ya. Si es que no dieron algún pasito, no hay problema, Xiomara, porque tú nunca faltas. Así que vamos a revisar nomás el pasito para que todos vean las respuestas mejor. Ya, no hay problema, yo igual te voy a considerar. Recuerden, chicos, que si faltan, me pueden decir antes y yo los considero para que no les ponga falta, nada más. Varios chicos me avisan que no van a poder venir y no hay problema. Ya. Entonces, vamos a resolver el último examen. ¿Ya? Me ayudan, por favor. En la evaluación de signos de desnutrición, usted nota la presencia de coiloniquia.
¿Y con qué lo relacionan? ¿Con deficiencia de qué vitamina o qué mineral, chicos? Aquí. Chicos, ¿qué marcaron aquí? ¿Nadie? Está en su clase, ¿ah? Está en una imagen encima. Se los puse, les dije, no se olviden. Deficiencia de hierro. Ya, muy bien. Deficiencia de hierro. Los signos de Chvostek y Trousseau los encontramos en pacientes con déficit de ¿qué? ¿Qué vitamina o qué mineral? Calcio. Ya, muy bien, de calcio. Recuerden, el de Chvostek es del de la cara. Ustedes percuten y todos los músculos de la cara se van hacia donde ustedes han percutido. Y Trousseau era por T de tensión arterial, recuerden, ¿ya? Le ponen ustedes el manguito e insuflan como si fueran a tomar la presión, tal cual, y el paciente va a hacer una contracción de su mano en esta forma, ¿verdad? Lo habíamos visto. El 3 dice, paciente mujer de 25 años, a la ectoscopía, está pálida, refiere mucho cansancio durante el día, en hemograma se encuentra una hemoglobina de 8, el volumen corpuscular y la hemoglobina, la concentración de hemoglobina están bajas, la transferrina está alta y la ferritina está baja. ¿Cuál diagnóstico sería para ustedes? Bueno, para todos es una anemia, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de anemia? Si habíamos visto. El volumen está bajo, la hemoglobina está baja, transferrina alta y ferritina baja. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de anemia? Bueno, chicos. Aquí que marcaron. Nada, chicos. A ver, Xiomara, como si dieras tu pasito, ¿qué marcarían aquí? Vamos, chicos, ¿pero qué marcaron? Yo he visto que varios han sacado 20. ¿Qué pasó? En este caso, recuerden que cuando nosotros hablamos de anemia, hay de distintos tipos, ¿verdad? Si el volumen corpuscular medio y la hemoglobina están baja, y la concentración de hemoglobina están bajas, quiere decir que es una anemia microcítica, ¿verdad? Porque el volumen nos habla del tamaño del glóbulo rojo, entonces el tamaño del glóbulo rojo está chiquito, y la concentración de hemoglobina quiere decir que está de un color, recuerden que la hemoglobina les da ese color rojo, ¿no? Si la concentración de hemoglobina está baja, ¿qué ocurre? El glóbulo rojo va a tener un color más claro, ¿verdad? Entonces es una anemia microcítica hipocrómica. Ya, aparte de eso, porque con eso ya está la respuesta, en este caso. También nos dicen que la transferrina está alta. La transferrina era la proteína la proteína que transportaba al hierro, ¿recuerdan? Era la que se encargaba de transportar el hierro. Y finalmente la ferritina, que es el depósito de hierro, se encuentra bajo. Entonces, si el depósito de hierro está bajo, ¿qué deficiencia será? De hierro, ¿verdad? Ya, entonces es una anemia por déficit de hierro. Recuerden que cuando tenemos una anemia con déficit de hierro, la transferrina se eleva. ¿Para qué? Porque como no tienen hierro, esta empieza a transportar más y más hierro para poder compensar esta... recuerden que el hierro transporta también oxígeno, entonces si no tenemos hierro, no hay oxígeno, entonces por eso se eleva la transferrina. Y la ferritina va a estar baja porque recuerden que lo primero que ocurre al iniciar o antes de que se presente la anemia es que primero bajan todos los depósitos de hierro y una vez que están depletados prácticamente los depósitos, recién empieza a bajar los niveles de hemoglobina en sangre, ¿verdad? Entonces, anemia por déficit de hierro. No se vayan a olvidar, chicos.
Y finalmente aquí hay una última pregunta que dice, paciente mujer de 60 años que en la consulta está muy abrigada a pesar de que es verano, habla y camina lento, refiere que últimamente está muy cansada, sufre de estreñimiento y al examen físico ustedes le encuentran maclogrosia, madarosis, piel áspera y seca. ¿Cuál sería su diagnóstico en este caso? Esa también la han marcado bien, chicos. ¿Qué marcaron, por favor? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, ¿no? Ya. Recuerden que la hormona tiroidea, lo vimos, para que se forme la hormona tiroidea necesitábamos el yodo. Hablamos bastante de el yodo. Entonces, en estos pacientes que tienen déficit de yodo, vamos a tener el hipotiroidismo. Recuerden que la hormona tiroidea es una hormona que prácticamente se ocupa de todo nuestro metabolismo. Entonces, si nosotros tenemos las hormonas tiroideas muy bajas, el paciente está muy bajo, todo lo van a encontrar bajo, bradicardia, respira lento, camina lento, habla lento, también el metabolismo intestinal, también el paciente se estriñe, todo lo contrario de un paciente hipertiroideo. Un paciente hipertiroideo es un paciente que está, lo pueden ver muy activo, tiene en intolerancia al calor, entonces en estos pacientes los vemos así como que tiemblan porque están como que alterados, ¿no? Ya, entonces no se olviden, hipertiroidismo, hipotiroidismo, en este caso es hipo, porque todo está bajo, el paciente está muy cansado, puede ser también un diagnóstico diferencial de anemia, porque recuerden que anemia también nos da cansancio y todo, pero con estos signos clínicos que yo les he puesto y que están en sus diapositivas, macroglosia, madarosis, que es la pérdida de la colita de las cejas, la piel áspera, seca, entonces estos pacientes son hipotiroideos, ¿ya? Entonces, creo que eso es todo. No sé si hay otra pregunta, creo que no. Ya, listo, chicos. Eso es todo, entonces. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Para que ya se puedan retirar. ¿Todo claro, entonces? Listo. Bien, chicos. Entonces, no se olviden, por favor, si van a faltar, me avisan. Si es que tienen alguna duda, me avisan también. Nada más. Ya, chicos. Cuídense mucho y que tengan una bonita semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Paula. Bye, chicos. Cuídense.